Buenas, somos Belén Alvariñas y Nicolás Celie y vamos a estar presentando el trabajo práctico final de la materia Procesamiento Avanzado de Señales. En nuestro caso decidimos hacerlo sobre forecasting en ventas. Para comenzar vamos a contar más o menos cómo se conforman nuestros datos. Son sobre las ventas en Walmart a lo largo de todas las tiendas de Estados Unidos. Estos datos los sacamos de la página de Kaggle, son públicos y contienen 3 años de datos, 2010, 2011 y 2012, consecutivamente. Y tenemos diferentes columnas con las que estuvimos trabajando, como el store, que va a ser el número de tienda, date, que es la fecha. En este caso trabajamos con datos semanales, por lo que la fecha va a ser una semana y la siguiente semana, o sea, va a conformar una semana. Después tenemos weekly sales, que va a ser el monto de las ventas. Por otro lado, si son vacaciones o no, la temperatura que hubo, el precio del combustible, un índice que es el CPI, que es como si fuera un índice de inflación en nuestro caso, y la tasa de desempleo. Los datos, sin hacer un procesamiento, se ven como se ve en la parte inferior de la diapositiva, donde tenemos todas las columnas que mencioné. Y algo que queríamos mencionar es que estuvimos trabajando con datos muy grandes de weekly sales, porque la mayoría de nuestro análisis va a estar centrado en predecir estas weekly sales, que son las ganancias. En este caso se ve que para solamente una tienda ya tenemos 1.600.000 datos, por lo que tuvimos que trabajar y adaptarnos a estos datos muy grandes. Para continuar hicimos un análisis exploratorio. En este caso se ve la señal de las ganancias a medida que pasa el tiempo y lo que se observa es, en principio, una serie estacionaria, que después vamos a hacer un test para ver si realmente lo es así, y que tiene 2 picos que están correspondidos en ambos picos con el mes de enero, por un lado en 2011 y por otro lado en 2012, que justo coincide con las vacaciones, por lo que asumimos que durante las vacaciones, en este caso de invierno, la gente habrá consumido más y hay una diferencia de casi 2 unidades. En este caso estamos usando una escala logarítmica, lo cual significa una gran crecida de las ganancias. Por otro lado, hicimos un análisis de la descomposición de la serie, que en el primer panel se ve la serie original, como la habíamos visto antes, y luego se ve en el segundo la tendencia, que la tendencia sería una forma un poco más suavizada de la señal original. En este caso se ve que es un poco creciente, que creemos que es porque hay picos, los 2 picos que dijimos de las vacaciones, que hacen que en la tendencia se vea que crezca un poco más, pero no quiere decir que sea creciente la señal, solamente esos picos, que hay mucha diferencia, como dijimos antes, de las 2 unidades que hace que varíe mucho. Por otro lado, tenemos el tercer panel, que representa la estacionalidad, que como dijimos en principio parecería ser estacional, después vamos a contar que hicimos un test para ver si realmente lo era. Y por último, los residuos, que son los datos que no estarían entrando ni en la tendencia ni en la estacionalidad, no se explican con ninguna de las dos cosas y que no parecería haber mucho residuo. Bien, y acá empezamos justamente con, como comentaba Belén anteriormente, con uno de los datos más importantes sobre el análisis de series temporales, que es el de la estacionalidad. Nosotros utilizamos el test de Augmented Dickey-Fuller, que es el test que generalmente se utiliza para estos casos, en el cual el test te indica como hipótesis nula que la serie temporal no es estacionaria. Entonces, al rechazarla, estaremos hablando de que efectivamente es estacionaria. En nuestro caso, el p-valor que nos dio para esta serie es un valor muy, muy chico, 2.6 por 10 a la menos 7. Entonces, con un nivel de significación de 0.05, por ejemplo,
fácilmente tendríamos que el p-valor es menor, por lo tanto se rechaza fácilmente la hipótesis nula, entonces definimos que es estacionaria. Esto es súper importante porque, como veremos en las siguientes slides, cuando hagamos análisis usando, por ejemplo, ARIMA, la hipótesis de ARIMA es justamente que la serie sea estacionaria. Entonces, a partir de ahí, como nosotros decimos, queremos hacer un forecasting de las ventas. En nuestro caso vamos a usar un 80% de train y el 20% de test. Es súper importante que en estos casos se mantenga el orden, ¿no? Como estamos prediciendo el futuro, no podemos, como quizás en otros modelos predictivos, no podemos utilizar los datos sin el orden necesario porque podríamos estar dándonos información del futuro que luego vamos a usar para predecir y entonces haríamos un overfitting quizás de los datos, por lo tanto es súper importante que dejemos este orden, ¿no? Y ahí justamente como se muestra en la imagen, esos son los puntos, en azul se muestra la data de entrenamiento y en amarillo la de test. Ahora estamos justamente yendo para lo que es el modelo de ARIMA y por lo tanto vamos a analizar, ya vimos que la serie es estacionaria, por lo tanto el parámetro D, que es el de integrated, ¿no? Dentro de ARIMA, es 0 porque ya es estacionario, no necesitamos hacer diferenciación. Y acá vamos a ver los dos gráficos más importantes para determinar los demás valores, ¿no? El de autorregresión y el de eh, el moving average. Entonces, lo que vemos en el gráfico de autocorrelación es que hay una correlación muy alta en el lag 1, que sería el dato inmediatamente inferior, ¿no? al día en el cual nos estamos tomando para predecir. Entonces, hay una correlación muy alta, pero el decaimiento es bastante lento, ¿no? Eso quizás hace que se descarte un poco el moving average, porque generalmente esperaríamos ver algo un poco más abrupto en ese caso. Sin embargo, no podemos decir con seguridad que lo vamos a descartar, por lo tanto, esto lo que nos indica es, primero que nada, que puede haber un moving average de 1 y también ya nos está dando una idea de que la parte autorregresiva también puede ser igual a 1, ¿no? Y esto lo confirmamos quizás con la parte de la autocorrelación parcial. En este caso, vemos un corte también en el lag 1, pero en este caso sí es un decaimiento súper rápido, decae por debajo del intervalo de confianza, que es las líneas que se ven, las bandas azules. Entonces, cuando baja y está dentro de los intervalos de confianza, significa que no es significativo ese lag, ¿no? No es significativo ir hasta ese punto en el tiempo para ver una correlación. Entonces, juntando estos dos gráficos, estas dos conclusiones, la parte autorregresiva tiene que estar en el lag 1, se ve claro, y luego, como dijimos, bueno, puede que tenga una componente en el moving average, por lo tanto vamos a probar esas dos opciones, ¿no? Tanto ARIMA 101 como ARIMA 100. Una vez que entrenamos el modelo de ARIMA 101 y vemos los resultados justamente de la significación de cada una de las componentes, tanto la autorregresiva como la de media móvil, vemos que la de media móvil en realidad no tiene mucha significancia, por eso vemos el dato de 0.33, entonces decidimos que no íbamos a utilizar este modelo y sí íbamos a utilizar el modelo de ARIMA 100, porque como vemos, la componente autorregresiva sí tiene mucha significancia, ¿no? En la predicción del modelo. Acá ya vemos cómo es nuestro gráfico, ¿no? Como mostramos inicialmente, la curva y cómo es la serie temporal. Entonces, ahora agregamos la parte justamente de la predicción de ARIMA, que la vamos a ver en rojo, en la parte de real o de test está en verde. Entonces, vemos que ARIMA no presenta quizás un buen comportamiento con respecto a los picos, pero sí se mantiene bastante centrado, ¿no? Una tendencia bastante central, intentando quizás ahí
en algún pico predecir mejor, pero la tendencia, si bien, como estamos hablando inicialmente, como decía Belén, estamos con datos de ventas muy grandes, ¿no? Entre los 50 millones de dólares aproximadamente, tener un error de 1.800.000 no es demasiado, pero bueno, vamos a quizás probar un poco cómo podemos mejorar estos números y en las siguientes slides Belén va a explicar un poco mejor cuáles son los modelos de regresión que estuvimos probando. Como dijo Nicolás, vamos a intentar obtener una predicción un poco mejor que la de ARIMA usando distintos métodos de regresión. En este caso vamos a usar regresión lineal, random forest, KNN y XGBoost. Para comenzar usamos la regresión lineal, que es un modelo que se usa típicamente para predicciones de los más clásicos, y lo que obtuvimos es que si miramos la serie de test, que es a los datos reales, que sería lo verde, vemos que la serie roja, que es la que predijimos, no logra capturar las tendencias ni los picos de los valores reales. No da valores muy alejados, pero tampoco vemos que se acerque. Lo que sí pudimos observar es que se ve que hay ciertos picos o mínimos o máximos que la secuencia que predijimos parece captar, pero de manera inversa. Por ejemplo, se ve que hay como una especie de M y de manera idéntica, pero inversa, también está captada. Entonces, para esto tuvimos un error de 3 millones, que bueno, parece mucho, pero no es tanto. Y quisimos seguir haciendo un análisis de Random Forest, que en la práctica es muy bueno. Y lo que obtuvimos es que se acercó un poco más la señal, si bien no capta ninguno de los picos, se acerca más a lo que sería el valor medio de los valores de test. Y obtuvimos una mejora significativa en cuanto a los errores. Pasamos de 3 millones a 2 millones. Luego seguimos con XGBoost, que obtuvimos una predicción un poco más plana y menos variante, pero más cercana a los valores quizás centrales o medios que toma la serie real de los valores actuales. Y también el error mejoró un poco, pasando a 1.700.000. Por último, hicimos KNN, que fue la mejor predicción que obtuvimos, que nos dio un error de 1.500.000, y vemos que también es bastante constante, pero logra capturar casi perfectamente los picos del final de la señal. Logra capturar ese máximo y el mínimo perfectamente. Acá se puede ver la comparación entre los 4 modelos. Se ve, como decíamos, el lineal, que se ve bastante alejado de la señal original, y a medida que fuimos avanzando, seguimos con Random Forest, y ya se ve un poco más cerca, se ve que la distancia no es tan grande entre los máximos y mínimos de la señal con la señal predicha. Y seguimos con XGBoost, que se volvió un poco más constante, pero más cercana a los valores. Y por último, KNN, que es muy parecida a XGBoost, pero logrando capturar los máximos y los mínimos del final. Bueno, por último y en conclusión, lo que obtuvimos después de hacer estas regresiones y ARIMA es que el modelo que peor predijo fue la regresión lineal, que es el más clásico y esto a veces suele ocurrir. Luego le siguió Random Forest, luego ARIMA, XGBoost, y como mejor predictor tuvimos KNN. Muchas gracias.